Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica. Una jornada que tiene varias señales claves en materia política. Por un lado, la presencia del presidente Alberto Fernández en la Antártida, usó la cadena nacional, destacó el trabajo que se viene realizando allí, dijo que se va a profundizar por parte de la Argentina y habló de nuevos inicios, lo que fue interpretado políticamente como un pasito más en el sentido de que Alberto Fernández competiría por el oficialismo, o por lo menos eso le gustaría, en las primarias que se vienen, que todavía no se sabe si serán en agosto o en septiembre, como están reclamando algunos dirigentes. Por otra parte, desde la oposición, en minutos nomás se espera el primer paso concreto del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta para lanzar su candidatura, precandidatura en este caso presidencial. Lo haría a través de las redes sociales. Bueno, es otro punto clave en el escenario político que se está esperando. Y una mala noticia que tuvo el gobierno, el oficialismo en el Senado: se fracturó el bloque del Frente de Todos, pierde 5 senadores que van a formar un bloque aparte, y bueno, ya habrá que ver qué nivel de sintonía hay con el resto de los legisladores para avanzar con las iniciativas que pretende el oficialismo. Estos legisladores que se han escindido en un bloque aparte dicen que ya las políticas del oficialismo no están representando las ideas originales para las cuales se conformó el Frente de Todos. Varios temas para analizar de la mano de Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estaba repasando simplemente Alberto Fernández en la Antártida, Rodríguez Larreta por lanzarse en forma virtual, ¿no? En un rato creo va a ser este lanzamiento en las redes, después seguiría con otras estrategias, y la fractura, esto sí ya es de hace un ratito, la fractura en el bloque del Frente de Todos en el Senado. Bueno, efectivamente, José, si querés arranquemos con esto último, ¿no? 20 y 23, para ser más precisos. 2023 obviamente alude al año también en el que estamos. Lanza Horacio Rodríguez Larreta su candidatura o su precandidatura a presidente de la Nación. Algo, por supuesto, sugerido y especulado durante muchos años, finalmente hoy llega a la luz de la mano del propio Rodríguez Larreta. Así que bueno, se empiezan a llenar los casilleros, pero efectivamente, José, el dato me parece trascendente del día, la novedad, es lo que vos decís, ¿no? La decisión del bloque oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación. Esto, en los hechos, inflige un golpe muy duro al gobierno nacional, una coalición que ya viene siendo, José, muy afectada, te diría, prácticamente desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, pero que fue con el tiempo profundizándose en las diferencias. Y hoy estableciendo esta separación de estos legisladores en un Congreso Nacional, digamos, virtualmente paralizado, porque la oposición ha bloqueado también en la Cámara de Diputados toda posibilidad de sesión, luego del intento del oficialismo de enjuiciar a los miembros de la Corte. Digamos que hoy por hoy el Poder Legislativo argentino está en una parálisis absoluta, y es muy probable que en los meses que quedan no se puedan avanzar en leyes que requiere el país,
que el oficialismo puede imponer un criterio, ahora con un bloque dividido y con una oposición dispuesta a obstaculizar, si querés, cualquier iniciativa. Así que me parece que nos estamos introduciendo, José, en un año legislativo que comienza, lógicamente, en las próximas semanas, en los próximos días, que prácticamente, como suelen ser los años electorales, bueno, el Congreso está un poco dibujado. Bueno, ahora me parece que más que dibujado está obturado, en todos los sentidos. Vamos a ver cómo reacciona Alberto Fernández, que desde la Antártida ensayó, como bien decís, un discurso proselitista. Es decir, aquellos que están buscando de alguna manera el momento para que él se baje de esa pretendida candidatura a la reelección, bueno, hoy recibieron una mala noticia. Evidentemente, la presencia de Alberto Fernández en la base Marambi, apelando a la soberanía nacional y a la defensa de los intereses de la República, utilizando la cadena nacional, bueno, da más bien una señal de un hombre que intenta mostrarse en control de la situación y que lejos, por lo menos por ahora, o se observa la posibilidad de que no intente al menos buscar su reelección. El presidente habló de nuevos inicios y atención a la Cámpora y a las organizaciones kirchneristas del Frente de Todos, porque si sigue así, el tiempo pasa y se va a terminar instalando en serio como el precandidato presidencial. El único que salió a torearlo un poco delicadamente fue Daniel Scioli, que dijo: cuentan conmigo, me lanzo también como precandidato. De alguna manera lo dejó claro. Ahora vamos a repasar, para cerrar el tema Senado, Iván, en unos minutos nomás, cómo quedó la cuenta, ¿no?, de cuántos senadores por bloque. Pero en las últimas horas dimos en asteriscos.tv, y se reflejó también en otros medios, un informe que plantea algo muy interesante y que tiene que ver con la incertidumbre que existe en la Argentina y cómo esta sensación va avanzando. Lo tengo en línea a Daniel Aromí, que es director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Universidad Católica Argentina, y bueno, son ellos los que han hecho este reporte. Te saludamos, Daniel. José Calero e Iván Damianovich aquí. ¿Cómo estás? Buenas, un gusto charlar con ustedes. Bueno, estábamos repasando en nuestro portal el interesante informe que ustedes han hecho y que está relevando, bueno, sí, un avance de esa sensación de incertidumbre en la economía argentina, ¿no? Sí, en primer término, digamos, una breve descripción de nuestro ejercicio. Nosotros consideramos que es muy importante entender las opiniones económicas, porque las opiniones económicas eventualmente se transforman en decisiones, en comportamientos, en comportamientos agregados, ¿no? Y lo que decimos es empezar a medir las opiniones en redes sociales, las opiniones económicas. Más específicamente, medimos en qué medida se manifiesta incertidumbre, es decir, se mencionan palabras relacionadas con incertidumbre. Y lo que encontramos es que en enero se aumentó en forma muy notable el nivel de incertidumbre que manifiestan las conversaciones en redes sociales. Y esto es un cambio con respecto a lo que veníamos observando, porque desde el cambio de ministros en julio del año pasado, ese mes tormentoso donde hubo 2 ministros de Economía que renuncian, desde entonces veníamos viendo un descenso continuo, 5 meses seguidos donde descendió. En enero se produjo un gran cambio de dirección. En conclusión, encontramos el número es 60. De cada 10.000 palabras, 60 manifiestan incertidumbre. Esto es más que el doble de lo que observamos, por ejemplo, en el año 2011. Daniel, buenas noches. Iván Damianovich, bueno, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno. Ahora, digamos, está claro, ¿no?, que si hay algo que define o describe de algún modo la sensación que viven los argentinos en general, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una incertidumbre que pareciera ser el modo en el que nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Pero, digamos, ¿qué tan representativa como para poder entender bien, ¿no? Es la muestra en términos de
bueno, qué tanto de que aquello que se ve reflejado en las redes sociales se corresponde con la realidad. ¿Por qué lo pregunto? Para poder entender la metodología. Generalmente las redes sociales, bueno, se han convertido prácticamente en una válvula de escape donde la gente dice un poco lo que piensa sin desarrollarlo demasiado, mucho mensaje negativo por naturaleza, mucha expresión de frustración. Digamos, ¿cuál es la correlación que ustedes ven entre esos mensajes de las redes sociales y la calle? Si en todo caso tienen algún tipo de medición o de poder palpar ese vínculo. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Primero, digamos, esta es una oportunidad novedosa. Tradicionalmente, cuando uno quiere saber sobre la opinión del público, uno recurre a encuestas. Nosotros somos conscientes de que las redes sociales tienen una selección de algunas personas que en particular participan. Hay potenciales manipulaciones y no necesariamente son un reflejo acabado de las opiniones, pero lo que sí nosotros hicimos es analizar nuestro índice y ver el contenido informativo del índice, por ejemplo, con ejercicios de pronóstico, y observamos que nuestro índice transmite información sobre qué pasa con el ciclo económico, permite anticipar encuestas de opinión pública que se observan un mes hacia adelante. Entonces, digamos, a través de ese tipo de ejercicios confirmamos, más allá del juicio subjetivo que tiene que ver con observar la serie, creemos que hay una señal. Por supuesto, esa señal puede tener ruido, puede ser dificultoso interpretarla. Por poner un ejemplo, nosotros allá en marzo del año pasado habíamos detectado un enorme aumento en el indicador de incertidumbre, que en parte se manifestó por un evento viral. Cuando el presidente Alberto Fernández habló de la guerra de inflación, nosotros medimos que en redes sociales la reacción fue enorme. Y nuestra primera reacción es, bueno, ¿en qué medida esto es ruido o esto es señal? Por supuesto, puede ser información sobre distintos tipos de eventos, con distintos timing, digamos. Y lo que observamos es que efectivamente unos meses después las dificultades económicas se manifestaron en forma muy intensa. Es decir, en ese caso, que es un caso muy puntual, que es más cualitativo, digamos, volvimos a verificar o a validar que este tipo de mediciones confieren información, pero no están exentos de desafíos a la hora de interpretarla o limpiar el dato, ¿no? Ustedes también señalan en el estudio o en las conclusiones, hablan de el nerviosismo de la gente por la economía del país, ¿no? Que ese nerviosismo está disparado. ¿Está vinculado directamente con no poder llegar a fin de mes, o ese nerviosismo también proviene de las señales que baja la dirigencia política, Daniel? Bueno, lo que nosotros medimos se centra en el concepto de incertidumbre, pero esta idea de incertidumbre, de acuerdo a nuestra metodología, involucra distintos conceptos. Algunos, por ejemplo, son emociones negativas, como la palabra miedo. Otros tienen que ver con palabras más técnicas del análisis económico, como la palabra recesión o la palabra inflación, que es uno de los componentes de nuestro índice. Por último, hay también palabras técnicas de cuando los argentinos adoptamos la perspectiva del analista económico. Cuando empezamos a hablar de coyuntura, de perspectivas, de optimismo, pesimismo, cuando se usan esas palabras, ese es otro ejemplo de manifestación de esta incapacidad que tenemos para mirar qué pasa hacia el futuro. O sea, en principio, la incertidumbre tiene que ver con dificultades para visualizar escenarios futuros que se consideren altamente probables, y claramente esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, hoy miramos meses hacia adelante y nos cuesta mucho construir una imagen de cómo lucirán esos meses. Esto pasa, por ejemplo, con la inflación, ¿no? O sea, el problema de la inflación no es que sea alta, el problema de la inflación es que genera incertidumbre. No sabemos dónde estarán los precios el mes que viene, y esto hace que el funcionamiento de la economía sea alterado de una forma muy dramática, ¿no? Daniel, bueno, una interesante vuelta de tuerca al análisis que están efectuando ustedes, una variable me parece para seguir con mucha atención. Durante enero se observó un fuerte aumento de la falta de certezas
y perspectivas por parte de la gente. Analizar las redes sociales creo que es un fenómeno que se va a profundizar en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones, a tal punto que bueno, un precandidato se lanza justamente en pocos minutos a través de las redes sociales. Daniel, gracias por este contacto con Asteriscos. Fue un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba Iván Daniel Aromí, director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Universidad Católica Argentina. Muy interesante lo que está haciendo la Universidad Católica en este caso con las redes, que por supuesto, si bien a veces no sé si exagero, pero a veces se parecen más a una cloaca, porque todo el mundo parece que ubicar a lo negativo en esos lugares también permite reflejar las urgencias o los intereses de la gente, ¿no? Evidentemente, José, con los años las redes sociales se fueron convirtiendo en un modo natural de expresarse, ¿no? Diferente al que existía hasta entonces, cuando irrumpieron y provocan y siguen provocando, bueno, todo tipo de transformaciones en la vida cotidiana, social, política, económica. Así que, digamos, ahora, también es verdad que el argentino, digamos, ha desarrollado cierto nivel de análisis que llama la atención en el resto del mundo, y sobre todo en temas económicos, ¿no? Sí. Es muy frecuente encontrar gente que sin haber estudiado prácticamente en ninguna facultad puede desarrollar un análisis de coyuntura económica que refleja en cierta medida el sentir de la calle. Por eso me parecía interesante, bueno, ver de qué se trata esto y cómo es su correlación con la vida cotidiana. Está claro, José, que de todas maneras, digamos, la incertidumbre debe ser el peor de los escenarios para cualquier persona en todos los ámbitos de la vida, porque no permite, bueno, planificar, trazar, aunque sea a corto plazo o a mediano plazo, una estrategia de trabajo, de toma de decisiones. Así que le hace mucho daño a la Argentina o a cualquier país del mundo navegar en esta oscuridad sin elementos, sin instrumentos que ayuden a por lo menos establecer un rumbo, ¿no? Bueno, siempre se da el ejemplo de que los argentinos siguen el minuto a minuto de la cotización del dólar y saben casi todo sobre lo que ocurre en torno al dólar, y en Brasil prácticamente es un tema que pasa desapercibido. Iván, volvemos al Senado para repasar un poco cómo quedan ahí las fuerzas. Juntos por el Cambio, 33 senadores. El Frente de Todos ahora baja, pierde 5 legisladores en el Senado, se queda con 31. Unidad Federal, que es este nuevo bloque que anunciábamos, que se ha conformado hace pocas horas, son 5 senadores que va a haber ahí. Y después hay 3 senadores perdidos de alguna manera, individuales, que son uno de Río Negro, otro de Misiones y otro de La Rioja. Así que teniendo en cuenta que se necesitan 37 senadores para obtener quórum, se complica la estrategia del oficialismo. También en la Cámara Alta ya la tiene complicada en diputados, donde se sabe que el juicio político que pretende dar el kirchnerismo contra la Corte no va a prosperar porque no tienen la cantidad de legisladores necesarios. Así que bueno, un escenario también complicado en la Cámara Alta. Lo sumamos, Iván, a Facundo Nejamquis, analista político, director de Argentina Opina, para que nos acompañe con este análisis. Te saludamos, José Calero e Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, estábamos repasando un poco algunas señales políticas de hoy. ¿Qué interpretación haces del acto que hizo hoy el presidente Alberto Fernández en la Antártida? Habló de nuevos inicios. ¿Te da la impresión de que cada vez da pasos más firmes hacia su precandidatura? Sí, bueno, daría la sensación, por lo menos, que en lo que refiere al mundo interno del Frente de Todos, el presidente no piensa comportarse
cómo algunos de sus socios principales tienen la expectativa que se comporte, ¿no? Es decir, que deponga su candidatura, que dé paso a un costado y que habilite una nueva conformación de una nueva fórmula presidencial de cara a las elecciones de agosto, ¿no? Más bien el presidente, todavía no tenemos claro si lo hace para que no se le licúe su poder o porque realmente está convencido y cree que tiene que ir en la búsqueda de su reelección, pero todas las señales que emite son las señales de alguien que pretende seguir en su cargo, ¿no? Incluso si pensamos los espacios que constituye a los efectos de discutir con su frente político cuáles deberían ser las estrategias electorales, también son lugares en los cuales, digamos, es poco probable que se alcancen acuerdos que signifiquen que el presidente deponga su candidatura. Por lo tanto, daría la sensación, tal como vos señalás, que el presidente por lo menos va a mostrar hasta el final intenciones de renovarse en el cargo, ¿no? Facundo, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo te va? Desde el otro lado tenemos en minutos nada más, como le gusta al PRO, a Juntos por el Cambio, hacer desde el punto de vista del marketing político, 20 y 23, Horacio Rodríguez Larreta anuncia su precandidatura a presidente. ¿Cómo observás en todo caso también, ¿no? la interna dentro de la oposición, que en definitiva también los erosiona, también les genera cierto descrédito, en un momento en el que pareciera que, digamos, se les están dando las condiciones, con un gobierno nacional que no logra hacer pie, controlar mínimamente la inflación, en un momento en el que el bloque de senadores se le parte, perdiendo la supremacía, en un momento en el que hay una interna constante entre la presidenta y el vicepresidente con funcionarios que no le responden al propio. Digo, pareciera ser que a Juntos por el Cambio se le ordena solito el escenario para volver al poder en algún punto. Ahora, se están matando todos los días. ¿Cómo es? Y porque ahí lo que hay es, primero, Juntos por el Cambio, a diferencia del año 2015, no es una fuerza ya política nueva, es una fuerza que tiene una experiencia de gobierno que no tiene la misma lectura por parte de todos sus integrantes. Y ahí yo creo que hay dos o tres elementos que hay que tener en cuenta para entender la dinámica conflictiva que hay al interior de la coalición. Uno, primero desaparece el fantasma del kirchnerismo como elemento unificador o amalgama inclusiva de la coalición. Ya, digamos, como vos decís, pareciera ser tan fácil que va a haber un recambio, o tan posible que haya un recambio, que entonces, digamos, no existe esa obligación de que hay que unirse todos para ganarle a Cristina o al kirchnerismo. Digamos, ese es el primer punto, y eso entonces habilita la confrontación. Punto número 2, hay distintas lecturas sobre la experiencia del gobierno de Macri. Por un lado están los que hacen una lectura de que el gobierno de Macri, digamos, su deficiencia principal fue no haber ido a fondo con una agenda de cambios y transformaciones, y que en la etapa que viene, que a quien le toque gobernar, debe hacer eso, digamos, debe acelerar el proceso de cambios y transformaciones. Entonces, eso es una lectura que hacen algunos, mientras que otros, integrantes de esa misma coalición, la lectura que hacen es más una lectura vinculada con el fracaso del gobierno de Macri, y que en realidad ese fracaso se debe en parte a las dificultades que ha tenido el gobierno de Macri para ampliar su base electoral y constituir una coalición de gobierno más amplia, dialogando con otros partidos políticos, otras fuerzas políticas u otros sectores sociales. Entonces, Facundo, se acaba de lanzar Horacio Rodríguez Larreta bajo el hashtag Hora 2023. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Una foto de lo que es el kilómetro cero, entiendo, de la Ruta Nacional 40, entiendo que esto es en Santa Cruz. El primero en retuitear su mensaje es el expresidente de la HSBC en Argentina, un hombre que estuvo muy enfrentado con Cristina Kirchner, Gabriel Martino, lo cual indica también que hay un sector, por lo menos del empresariado ligado al mundo de las finanzas y financiero, que va a apoyar la candidatura de Rodríguez Larreta. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre.
es uno de los ejes de Rodríguez Larreta. Hoy hubo una campaña también en redes sociales por parte de Patricia Bullrich, la gran rival de Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, donde está señalando que no es hora para tibios, sino que hay que ir firme con distintas estrategias políticas. ¿Va a ser, te da la impresión, Facundo, un eje esto de que en Juntos por el Cambio de un sector que serían los halcones tratando de mostrar que las palomas o los tibios, como llaman a Rodríguez Larreta, no son capaces de hacer la transformación que hace falta? Bueno, eso era justamente lo que te estaba señalando, ¿no? Hay un sector, pero siempre el punto de partida es el análisis y la gestión de Macri. Entonces, desde ese punto de vista están los que se paran diciendo el problema de Macri fue el gradualismo y entonces no haber ido a fondo, ahora tenemos que ir a fondo, y están aquellos que plantean el fracaso de Macri fue que no construyó los consensos y, por ejemplo, digamos, dan ejemplos de políticas públicas que han sido exitosas durante el gobierno de Mauricio Macri y que no se sostuvieron porque no había los consensos y los diálogos suficientes con otros espacios políticos. Entonces, una vez que terminó el gobierno, esas políticas se agotaron o se terminaron. Entonces, ese es el eje de discusión. Por eso Horacio Rodríguez Larreta usa la transformación para siempre, en el sentido de que si esa transformación es hecha ampliando la base electoral y construyendo, porque hay algo que los politólogos llamamos el paso de la coalición electoral a la coalición de gobierno, ¿no? No es exactamente lo mismo. La coalición electoral, los partidos políticos, las agrupaciones políticas que se unen, llevan un candidato y lo hacen eventualmente ganar. Pero la coalición de gobierno incluye el diálogo con otros actores empresariales, sindicales y también políticos, para darle, digamos, más músculo a la agenda de transformaciones que puede tener un gobierno. Recordemos, por ejemplo, Néstor Kirchner en el año 2007 constituyó la concertación plural, si no me equivoco, que era una alianza entre el peronismo y el radicalismo. Entonces, eso es el ejercicio, digamos, de la ampliación de la coalición. Facundo, eso es la agenda que está proponiendo Horacio Rodríguez Larreta, y en la idea de darle sustentabilidad. Por eso me parece que está usando la idea de los cambios para siempre, ¿no? Por último, Facundo, el tipo de liderazgo al que va la Argentina pareciera encaminarse, algunos matices habrá, lógicamente, pero más allá de los partidos políticos, hacia un tipo de liderazgo más de centro-derecha, con algunas, si querés, algunas premisas ya que no van a ser cuestionadas por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Digo, es difícil encontrar hoy por hoy dirigentes que digan hay que vivir con lo nuestro, ¿no? Digo, por caso. O que se puede gastar más de lo que se recauda, más de lo que se obtiene, ¿no? Digamos, ¿vos creés que vamos, llamarlo en términos forzados, a una suerte de neomenemismo, neoliberalismo o algún tipo de política más ortodoxa a la luz de lo que está terminando siendo la economía kirchnerista de este año? Mira, digamos, ese es un consenso que hay entre el mundo del poder, ¿no? Los empresarios, una masa crítica muy importante de dirigentes políticos, el mundo, digamos, del mainstream de los medios de comunicación. No sé si ese consenso está en la sociedad o existe en la sociedad, no lo tengo tan claro. Por supuesto, la sociedad lo que quiere es salir de esta situación, ¿no? Quiere salir de la situación del 100% de inflación, quiere salir de la situación de la pobreza que se incrementa, de la caída de los salarios, de la falta de dólares, de los problemas para importar y exportar. Pero no sé si tiene tan claro hacia dónde tiene que ir para resolver esos problemas. Fíjate, digamos, en el año 2003 podría haber ganado la elección Menem, López Murphy o Kirchner. Digamos, salió Kirchner y el país salió para un lado que no era el esperable necesariamente, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar hoy, yo te diría, ¿la sociedad quiere un cambio? Sí. Hay una mayoría que se expresa porque las cosas cambien, sí. Ahora, ¿ese cambio está corporizado en alguien y en algunas ideas y en algunas? Y yo te diría que no. Digamos, uno tiende a pensar que lo lógico sería que en
la franja del medio se ordenen las preferencias electorales, y si los candidatos son moderados, bueno, debería pasar algo como lo que vos señalás. Pero no siempre las cosas salen como las estamos esperando. Sobre todo cuando la que elige es la sociedad, no eligen los empresarios, por supuesto que eligen, pero cada voto de cada uno de ellos vale como el de cada ciudadano. Entonces, ahí se produce una brecha que no siempre es predecible, y se produce lo esperable en términos de la gente más instruida, de lo que el círculo rojo está esperando que suceda. Facundo, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba el analista político Facundo Nejamkis, el director de Argentina Opina. Iván, uno de los primeros en sumarse a la movida de Rodríguez Larreta, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre varios dirigentes de Juntos por el Cambio que se están sumando. Antes de cerrar, Iván, no quería dejar de mencionar que también María Eugenia Vidal hizo ahí una movida, en este caso nada más y nada menos que junto a Mauricio Macri, inauguró un local propio y uno de los carteles que se veía decía Vidal presidenta, ¿no? Efectivamente, José, María Eugenia Vidal se mostró hoy con el expresidente Macri, que en definitiva, por supuesto, la idea del presidente, del expresidente Macri es mantener todo lo que pueda el poder hasta el momento en el que, bueno, finalmente tenga que optar, ¿no? Eso le da un poder decisorio relevante y, bueno, evidentemente todavía Vidal está, bueno, como lo está haciendo Patricia Bullrich también, ¿no? Llevando agua para su molino. Me parece que a partir de ahora vamos a empezar a ver cierto ordenamiento en la coalición opositora, y esto puede llegar a darse detrás de la figura de, en definitiva, el único que tiene gestión hoy, que es Horacio Rodríguez Larreta. Y habrá que ver qué ocurre con los dirigentes radicales, ¿no? Porque hablando de gestión también tenés al gobernador de Jujuy, tenés también en Mendoza. Bueno, habrá que ver si salen a competir Morales, en el caso de Jujuy, que ya hizo un acercamiento con Rodríguez Larreta y podría ser su compañero de fórmula. Habrá que ver si algún radical sale a competir por el número uno o en este caso se asocia con alguien del PRO para ir en una fórmula compartida, ¿no? La moneda está en el aire, José, una vez más en la Argentina, y me parece que a partir de ahora vamos a empezar a observar semana tras semana cómo se empiezan a ordenar las piezas. Está claro que el lanzamiento de Rodríguez Larreta de hoy exige en algún punto también, bueno, nuevas definiciones de parte del arco opositor, posicionamientos que esperemos se vayan dando a la altura de las circunstancias de lo que la gente demanda y lo que el país necesita. Bueno, hicimos el análisis online del lanzamiento de Rodríguez Larreta con entrevistado y todo. Iván, un abrazo grande, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook,
Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, y hay mucha información desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y de las empresas que están movilizando también mucho dinero, ¿no, Rodrigo? Sí, una de las noticias más interesantes, que ya lleva un año, ¿no? Desde que se hizo el gran anuncio, tiene que ver con la adquisición que está queriendo concretar Microsoft para la compra de Activision Blizzard. Sí que es un tema que muchas veces no se habla en los medios masivos, este tipo de adquisiciones de empresas que tienen que ver con el mundo gamer, con el mundo de los videojuegos, pero tenemos que entender que esta adquisición es la más grande de la historia del mundo del entretenimiento. Y cuando hablamos del mundo del entretenimiento no hablamos solamente de la industria de los videojuegos, sino también de la industria audiovisual. Para hacernos una idea, cuando Amazon compra Metro-Goldwyn-Mayer, la gran productora de cine, pone 8.450 millones de dólares, que lo concretó hace 2 años. Microsoft va a poner 68.700 millones de dólares para comprar Activision Blizzard. Y es un número escandaloso, realmente es un número gigantesco, con el que Microsoft quiere asegurarse a esta empresa, que es la tercera más importante en lo que es la parte de facturación del mundo de los videojuegos. Es algo que hay que analizar, hay que tener en cuenta, y bueno, las Asteriscos siempre buscan ofrecer la información clave de lo que se viene, y no hay que ignorar lo importante que va a ser en el mundo de los negocios todas estas industrias que a veces quedan un poco menospreciadas, y sobre todo también los consumidores incluso, sin darnos cuenta de la cantidad de dinero y el futuro que van a tener y cómo van a impactar. El negocio de las empresas de videojuegos, o cómo se monetizan en todo caso, ¿pasa por la venta de la consola o lo que fuera, por la venta de nuevos videojuegos, o hay otro foco de ingreso más? Mira, el negocio de los videojuegos está dividido en distintas partes, como comentabas vos. Lo que es la famosa parte de lo que es la venta del hardware, lo que serían las consolas, es donde las empresas tienen menos interés económico, a punto tal que tanto Sony con PlayStation, como Microsoft con Xbox, o incluso otras empresas que por ahí tienen un mercado minoritario a nivel porcentual, como Nintendo, pierden dinero cuando venden las consolas. Porque el negocio después está en lo que se gana al vender cada unidad de los juegos, del software, donde realmente hay ganancias gigantescas. Entonces tenemos empresas que hacen sacrificios para vender una consola que en verdad cuesta 400 o 500 dólares fabricar, y la terminan vendiendo con un margen de pérdida de 50 o 100 dólares. Es el caso de Xbox, que es el caso de Sony y con PlayStation. Y después las grandes ganancias están en los videojuegos, en servicios de suscripción, así como tenemos Netflix y tenemos tantas otras plataformas de streaming, hay servicios de suscripción a videojuegos, y montones de otras formas en las cuales se monetizan estos sistemas. A través de contenido en los juegos, hay gente que, por ejemplo, paga para poder tener
vestimenta que se le conoce como skins, o para sus personajes, sus avatares. Estamos hablando de que es un negocio multimillonario que ya no es una cosa de chicos, porque durante muchos años, hace por ahí 20 años, todo lo que era la industria del videojuego se la veía como algo totalmente dirigido al público infantil, adolescente. No, ahora estamos hablando de que los juegos más exitosos están dirigidos al público adulto, que justamente tiene la capacidad adquisitiva de poder gastar mucho dinero, y es mucho dinero el que se mueve a punto tal de que, bueno, esta movida que está intentando hacer Microsoft y que está siendo trabada por Sony, va a ser la más grande de la historia. Bueno, y también un alivio para, si se concreta la operación, para los trabajadores que venían haciendo algunas denuncias, ¿no? Sí, el escenario en Activision Blizzard era muy complicado, había denuncias de acoso laboral, que suele suceder mucho en las empresas de desarrollo de software, y más en este tipo de empresas que tienen fechas límites con presiones muy muy grandes, en las cuales, bueno, jornadas laborales larguísimas, incluso denuncias de acoso sexual dentro de la empresa, que estaban siendo escondidas por parte de los directores de Activision Blizzard. Entonces, los propios empleados y los gerentes medios de Activision Blizzard estaban muy interesados en que se concrete esta operación, porque bueno, también Xbox tiene un director que está trabajando estos últimos años, que tiene mucho reconocimiento dentro de la industria, y tiene realmente... están trabajando para tratar de sacar adelante muchas empresas que venían de capa caída. La realidad es que la industria del videojuego es el verdadero metaverso. Se habla mucho del metaverso, pero donde realmente existe un metaverso es en la industria del videojuego, donde la gente en serio está dispuesta a gastar dinero, y por eso tenemos a Meta o a Tencent, que ahora está dejando el metaverso, que están perdiendo recursos, y después nos encontramos con que las empresas de desarrollo de videojuegos están en un alza cada vez más grande. Bien, bueno, habrá que probar algún videojuego entonces. Rodrigo, gracias por toda la info como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, nos vemos. Bien, bueno, ahí estaba todo el mundo que viene, cada vez más fascinante. Vamos a pasar ahora a la economía. Hoy se conocieron algunos datos que están reflejando los serios problemas que tiene la economía argentina. Lo queríamos conversar un ratito con Andrés Borenstein, que lo tenemos ya en línea. Andrés, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy estábamos mirando un poco las cifras oficiales. Se conoció, siempre se habla de tener superávit gemelos. Nosotros tenemos déficit gemelos porque hoy se conoció que la balanza comercial cerró negativa en casi 500 millones de dólares en enero, y por otra parte que tuvimos déficit fiscal también. Así que, bueno, por ahora en el peor de los mundos, ¿no? Sí, claramente no son buenas noticias. La parte comercial me preocupa menos, era más esperado, sobre todo porque se vendió toda la soja que había en diciembre con el dólar soja, y la sequía hizo que haya muy poco trigo disponible, así que eso de alguna manera estaba en el mazo. Lo que fue más sorprendente es que enero, que es un mes tradicionalmente bueno, fiscalmente, generalmente es el único mes que la Argentina tiene superávit, pese a que en general tiene déficit en agregado. Bueno, este enero fue un enero deficitario, y esto para mí tiene que ver con que en diciembre se patearon un montón de pagos, o sea, los números de diciembre fueron especialmente buenos, y bueno, cosas que tradicionalmente por ahí se pagaban el 20 de diciembre, esta vez se habrán pagado el 5 de enero, y bueno, eso creo que contribuyó a que el déficit sea más grande de lo que normalmente es en enero. Bueno, el gobierno está obviamente muy preocupado por dar cierta imagen a los actores económicos. Dice que en enero creció la inversión en infraestructura energética, vivienda, transporte, y bueno, sí, habla de la caída en los ingresos por comercio exterior. A mí me tomó un poco por sorpresa el dato, porque en los últimos días algunos analistas y algunas consultoras hasta estaban arriesgando que había chance de lograr superávit fiscal en enero. Bueno, por eso digo, generalmente hay superávit fiscal. Lo que pasa es que Massa vendió que era muy austero fiscalmente,
si bien es cierto que el gasto fue menor con Massa que con Guzmán, parte de esa austeridad era una austeridad ficticia, era una austeridad en donde, como te digo, por ahí el gasto ocurre pero no lo pagan, y como en Argentina las cuentas son base caja, es decir, contabilizás los pesos que entran y salen, no si ocurrió o no ocurrió. Nada, me pareció que lo de diciembre había sido una gran exageración, pero digamos, Massa no es tan austero. De hecho, si uno ve su trayectoria, fue una de las personas que más contribuyó al déficit a lo largo de su historia. Bueno, ahora tenía más necesidad de reducir, pero tampoco tanto, ¿no? Me parecía que por ahí el relato era de un Massa hiperaustero, y si bien no fue todo el gastador que fue en su vida anterior, tampoco tan austero. Bueno, el otro dato que se va confirmando es el peso que están teniendo los subsidios, tanto los sociales como los subsidios económicos en tarifas, en el desequilibrio fiscal. Si uno repasa los datos, Andrés, te das cuenta de que el peso es importante, ¿no? Sí, claramente. Digamos, el tema del subsidio, bueno, ya dejaron de crecer, y en el margen cayeron un poco en los últimos meses de 2022 y ahora. Digo, si lo miramos en vez de mirar un mes, miramos los últimos 6-7 meses, es cierto que un poco cayeron también porque cayó el costo de generación de energética, etcétera, pero los subsidios sociales sí que vienen creciendo fuerte, porque, bueno, digamos, aparecieron planes nuevos, apareció el potencial trabajo, que ahora, bueno, estamos viendo si damos de baja alguno, pero eso es un rubro que creció muy, muy fuerte, y aún así vamos a tener 40% de pobreza. Quiere decir que gastamos más, lo cual no necesariamente es malo, pero evidentemente no gastamos bien. Sí, y aparte, bueno, acá yo estaba repasando en detalle, dice los subsidios económicos subieron 133%, los energéticos casi 119%, los relacionados al transporte 114%, son todos niveles que superan a la propia inflación, ¿no? Bueno, pero por eso ahí es donde yo me manejaría con más cuidado, porque en diciembre los subsidios fueron recontrabajos. Entonces, por eso en general hay que mirar 3 meses o 6 meses para hacer un análisis más profundo, y ahí es donde yo digo, bueno, era obvio que iban a crecer en enero, porque en diciembre se sentaron sobre la caja para cumplir la meta del FMI. Pero bueno, si no lo pagás no funcionan las generadoras, o no funcionan las distribuidoras, o a quien haya que subsidiar, en algún momento hay que pagar, porque si no la maquinaria no avanza. En enero la inflación dio por encima de lo que aspiraba el gobierno o lo que había hecho trascender el Ministerio de Economía. ¿En febrero podemos estar en el mismo nivel que en enero? Eso es lo que yo tengo en cuenta. Va a estar para mí o es un 5 alto o un 6 bajo. Eso es lo que hoy yo tengo como escenario más probable. La verdad que faltan pocos días, así que me llamaría la atención que sea menos que 5,5 o más que 6,3, por decir un número. Yo creo que estamos en ese rango. Ahora, ¿y qué le queda porque ya ha lanzado todos los acuerdos de precios habidos y por haber, salieron a controlar ahora a los supermercados, a las empresas por la cuestión de precios justos? La pregunta es, como que se le van acabando las herramientas al equipo económico, ¿no? Déjame ser provocador un minuto. Nunca fueron unas herramientas eso. La inflación en ningún lugar del mundo se baja con precios justos ni con controles a los supermercados. O sea, es fulbito para la tribuna pensar que vas a bajar la inflación con precios justos. A lo mejor un mes, qué sé yo, te puede dar. Eso no es bajar la inflación, que un mes te dé mejor. Pero la inflación no se baja. La inflación es un fenómeno macroeconómico, y con medidas microeconómicas de apretar supermercados o negociar con las pymes que te doy dólares a cambio de, eso no es bajar la inflación. Entonces, si te sorprendes porque la inflación no baja por precios justos y te echas la culpa a precios justos, te estás equivocando de herramienta. La inflación no baja por un fenómeno macro, no por precios justos. Es decir, hay que dejar de seguir sobreemitiendo para financiar el gasto. Bueno, claro, hay que controlar. Lo que tiene en la cabeza el mercado es que este gobierno tiene mucho déficit, y ese déficit tarde o temprano se va a financiar con emisión monetaria, y contra esa expectativa es muy difícil que la inflación te baje.
Bien, Andrés, la última, muy puntual y teniendo en cuenta que recién arrancamos el año y es complicado hacerlo, pero ¿nos queda algún margen para que la economía crezca este año? Yo creo que un 0 sería una buena noticia, un 0 de crecimiento, por básicamente no te quedó arrastre estadístico del año pasado, así que lo que genera este año es lo que vamos a ver en los números. Y la verdad es que la sequía te pega, y esto no es culpa del gobierno, pero la sequía te va a pegar muy fuerte. A su vez, la sequía lo que te produce es falta de dólares, y la falta de dólares en general, como el gobierno no quiere devaluar más que 5 o 6% mensual, se traduce en restricciones a las importaciones. Si restringir las importaciones, hay otros sectores que nada tienen que ver con la sequía, como algunas ramas industriales, que van a sufrir por no tener insumos. Entonces, la caída que te va a venir naturalmente con el campo, que se suma a los proveedores de la industria, por ejemplo, el transporte va a sufrir por una cosecha más chica, pero a su vez, si faltan dólares y la industria no te puede generar un efecto compensador, lo mismo para la construcción, que por ahí también le pueden faltar insumos, bueno, por más que los restaurantes estén más o menos llenos, eso no alcanza a compensar. Andrés, gracias, que te vaya bien. A vos, hasta luego. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein, bueno, con todo el análisis sobre las cuestiones clave, ¿no? Son una serie de dolores de cabeza, tenemos déficits fiscales gemelos, también una inflación que no cede, bueno, complicado el escenario en este arranque del 2023. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Toda la información de la provincia de Buenos Aires la trae Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? José, muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, mucho debate, mucho lío con todos los datos de lo que estaba pasando con el censo. Ahora se están peleando entre los municipios, Juan. Dicen que hay roces entre La Matanza y Loma de Zamora, por ejemplo, justamente por ver quién sobreestimó la cantidad de habitantes en el censo anterior para cobrar más coparticipación, ¿no? El dedo en la llaga ahí. Sí, no solo Lomas de Zamora, sino también aparecieron por otros distritos. Claro, ¿qué pasa? Si estos intendentes dicen, si a La Matanza le salió bien, ¿por qué no me dan para mí también, no? Claro. Y hay yo te diría, un Boca River, un duelo especial entre La Matanza y Lomas de Zamora, porque Martín Insaurralde se está anotando para acompañarlo a Kicillof con respecto a la vicegobernación, y el problema está dado que La Matanza desea o mantener a su dama, estamos hablando de Verónica Magario, o imponer a su varón, Fernando Espinosa. Sí, claro. Son dos precandidatos aún no lanzados, pero que están operando políticamente, Juan. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, repasando un poco los datos, indudablemente hizo mucho ruido la declaración que hizo el ministro Aníbal Fernández sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, muy rápido reflejo. O sea, a ver, Cristina puede ser candidata y acá no está proscripta. Evidentemente lo que hablan eso es, da a entender de que hay un doble juego. Legalmente, hoy se puede presentar tranquilamente Cristina. Ahora, hay que ver si Cristina hoy con este escenario se quiere presentar. Yo creo que va a ser muy importante la semana del 20 de marzo, ¿no? No digo ya 24, pues ya está dado que no va a ser. Pero esa semana va a ser muy, muy importante para saber qué va a pasar. Bueno, sí, hasta eso no le salió bien al kirchnerismo. Querían hacer un gran acto el 24, Juan. Los organismos de derechos humanos le frenaron la... Es una fecha muy fuerte, no es como sí, y en esto me parece muy bien. Vos lo podés hacer antes o después. Sí. Bueno, el dato positivo que buscó transmitir el gobernador Axel Kicillof es sobre el turismo en la provincia de Buenos Aires, Juan. Sí, el balance es muy bueno, están todos muy contentos. ¿Por qué? Porque a mí del típico, lo que era las mini vacaciones con respecto a carnavales, se han creado nuevas sedes que antiguamente no estaban en el radar de los carnavales. Hablo del Partido de la Costa, como las Toninas San Clemente, hablo por ejemplo de el histórico carnaval de Guaminí,
Hablo de, por ejemplo, Lincoln, que Lincoln sí, ya estaba instalado como uno de los carnavales en el oeste de la provincia de Buenos Aires, es muy bueno, mucha gente. Bien, indudablemente los carnavales ayudaron y mucho para el turismo en febrero. Nuevas obras en Ramos Mejía, en La Matanza, Juan. Sí, justamente estamos hablando de puentes que están que van a cruzar lo que sería la traza del ferrocarril Sarmiento, y con esto van a descomprimir un poco el embotellamiento que se da, José, lo que vivimos cerca, en todo lo que es la zona de la avenida Rivadavia, cuando tenés que cruzar, para que la gente un poco se haga el mapa hacia, por ejemplo, el Hospital de Aedo. Es imposible cruzar hacia ese rumbo y es imposible cruzar en el centro de Ramos Mejía para tomar o empalmar la autopista del oeste. Bien, bueno, ojalá las obras se terminen rápido. En tren de obras, estamos en el año electoral, hubo obras en Hurlingham. Sí, estuvo Cato Podi, justamente el ministro de Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas de la Nación, con el intendente local, justamente inaugurando la conexión entre este municipio, Hurlingham y San Miguel, a través de sendas rotondas ubicadas en Camino de Buen Aire y Gorriti. Esto fue hecho con dinero de la Nación. Bien, Juan, un repaso amplio y detallado como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta la semana próxima. Como no, buena mini semana para todos. Mini semana para todos, muy bien. Ahí estaba Juan Andrés Paulengo con toda la información bonaerense. Cerramos con las últimas noticias que nos aporta Roberto Blanco. Un camión, hablando de la provincia de Buenos Aires, mire, un camión derramó una sustancia tóxica en el acceso oeste, cortaron el peaje de altura de Ituzaingó. Fútbol, ya comienza River Banfield en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. El ganador jugará la final de la Supercopa. ¿Otra vez la Supercopa? Ya estoy desorientado. Bueno, jugará la final de la Supercopa de Campeones pendiente del 2020. Bueno, lo que hizo la pandemia, contra Boca, que ese año fue bicampeón. El partido se jugaría en mayo. Bien, veremos si será otro superclásico. Y a 40 minutos de el tuit de Rodríguez Larreta, que lo analizamos online en el momento que se lanzó, ya lo visualizaron en Twitter 138.000 personas, tiene un promedio de 2.000 opiniones. Bien, bueno, moviéndolo a full el equipo de Rodríguez Larreta, este lanzamiento virtual, cosas de este nuevo mundo también que siempre analizamos en Asteriscos, las redes sociales, la política, bueno, todo tiene que ver con todo, a tal punto que hoy vimos que la Universidad Católica ya está teniendo como referencia las redes sociales para definir el humor, las tendencias en la economía argentina. Nos vamos, gracias por haber estado allí del otro lado, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.